Yo venía de trabajar en el mundo social, trabajando con jóvenes, con mujeres, con pequeños microempresarios, pero siempre tenía como en el cajón ese sueño de emprender personalmente. La vida nos presentó una oportunidad de adquirir un pequeño restaurante en Getsemaní, en un sitio en la calle de la Sierpe, que en ese momento era una calle oscura, solitaria, donde no pasaba nadie. En ese momento pues sentí que era la oportunidad de pasar de sembrar sueños a cosechar realidades. Tú tenías todos los recursos. No, cero, cero. Tenía un propósito, que es un propósito que está ligado con mi esencia. Quizás muchos emprendimientos no se hacen porque la gente está pensando en lo que le falta para arrancar y no en lo que tiene para arrancar. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio a nuestro primer episodio de Traction en Acción con una empresaria reconocida en el mundo gastronómico, con la cual conversaremos sobre no hay recetas para emprender. Entonces, para mí es un gusto poder conversar hoy con Mercedes Rizo, nuestra invitada, una emprendedora que ha transformado no solamente su vida, sino la vida de muchísimas personas, Mercedes, y queremos conocerte cómo ha sido ese recorrido de toda esa experiencia en el mundo gastronómico. Y bueno, bienvenida, Mercedes. Muchísimas gracias. Es todo un privilegio ser quien inaugure estos podcasts. De verdad, muchísimas gracias, Tati, por esta invitación. Para nosotros es un gusto que hayas aceptado esta invitación y puedas compartir con todas las personas que nos van a ver cómo ha sido ese trasegar desde cuando decidiste dejar de trabajar en desarrollo social y emprender todo el tema de la gastronomía cuando nada era certero y todo fue posible. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio de Mercedes en el mundo de la gastronomía y cómo tú nos confesabas, no hay recetas para emprender. Bueno, realmente yo venía de trabajar en el mundo social, trabajando con jóvenes, con mujeres, con pequeños microempresarios, ayudándolos a desarrollar sus empresas, pero siempre tenía como en el cajón ese sueño de emprender personalmente. Pero estaba ahí como en el cajón. Y la vida nos presentó una oportunidad, digo nos, porque hay una persona que me ha acompañado durante todo este proceso y luego hablaremos de ella, de adquirir un pequeño restaurante en Getsemaní, en un sitio donde ni siquiera yo como cartagenera creo que había entrado con muchas veces en mi vida, en la calle de la Sierpe, que en ese momento era una calle oscura, solitaria, donde no pasaba nadie, pero había una iniciativa allí de una pizzería. Y Mercedes, estamos hablando hace cuántos años. estamos hablando del 2011, hace 14 años. Ya Ok, vamos a tener 14 años. Getsemaní, Getsemaní. con todas sus particularidades en ese momento que tenía el barrio, En ¿cierto? ese momento el barrio tenía un estigma, digamos así, por temas de seguridad, por problemáticas sociales. Y digamos que aunque todas sus calles aledañas estaban desarrolladas, la calle larga era donde estaban todas las discotecas, no sé si recuerdas en ese momento, la calle de la Media Luna, bien o mal, era una calle muy transitada porque era una vía para salir del centro. Adentro del barrio era como una especie de búnker, donde llegaban los mochileros. Básicamente eran los mochileros, las personas que viajaban con pocos recursos a conocer, y había muchos hostales para mochileros y creo que había un solo restaurante en la Plaza de la Trinidad. Uh-huh. Entonces, en ese momento pues sentí que era la oportunidad de pasar de sembrar sueños a cosechar realidades. Es un poco como ese el sentido. Y era el sueño de emprender que yo tenía, la oportunidad, y también un poco poner en práctica desde otra orilla todo lo que yo venía haciendo y había aprendido desde Naciones Unidas, que era donde yo trabajaba. ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue tomar ese negocio que entiendo no estaba bien financieramente y era una apuesta, el negocio en sí, con todas las características del entorno? ¿Qué fue lo que te motivó a decir, lo hago o lo hacemos? Porque entiendo que fue Sí. con esa persona. En ese momento me ofrecieron la oportunidad. Realmente estaba al alcance de mis manos y era muy
poco lo que había que, digamos, pagar para poder estar allí. Y yo en ese momento no tenía la visión de lo que iba a suceder a partir de allí. Pensé que iba a ser un emprendimiento donde iba a poder trasladar un poco como este tema de trabajar con la gente, por la gente y para la gente, que era un poco el lema de lo que yo hacía antes, y tener un ingreso adicional. Eso sumado a que por mi historia personal, yo viví 18 años en Italia, traía un conocimiento de la comida italiana casera, digamos, muy, muy profundo, con dos maestras fantásticas que fueron mi suegra, la nonna Clara, y Di Silvio, por eso se llama así, y mi tía, una tía que vivió en Italia mucho tiempo, y ellas trasladaron sus conocimientos de cocina italiana a mi haber, a mi entender, y siempre fue una buena cocinera. Entonces el tema del restaurante estaba ahí también como volando. Vi ahí una oportunidad, no de hacer una gran cosa, pero sí de tener algo muy lindo que me gustaba y de tener un ingreso adicional. Y en ese momento, como yo trabajaba, llamé a una queridísima amiga de muchos años, Ana María, y Ana María me dijo enseguida sí, y le metió el hombro 100%, y arrancamos las dos con esta aventura, digamos así, con esta aventura las dos y 4 personas más que estaban allí trabajando en el restaurante en ese momento. Fíjate que uno cuando escucha y lee sobre literatura de emprendimiento, siempre nos recalcan, que es algo que me llama la atención por lo que ahora me estás contando y nos están compartiendo, que uno debe tener el objetivo claro cuando emprende. Y lo que yo te estoy escuchando ahora con esta historia es que si hay algo que no te, querías dedicarte, querías, pongámoslo, y dime si estás de acuerdo, monetizar esa pasión y viste una buena oportunidad y no había mucho que poner, pero no tenías el objetivo claro realmente a dónde querías llegar. Y eso contradice un poco lo que uno o la literatura nos habla del tema de emprendimiento, porque uno siempre dice, tienes que tener el objetivo claro, el alcance, los recursos. Tú tenías todos los recursos. No, cero, cero. Eh, tenía un propósito, eso sí es verdad, tenía un propósito que es un propósito que está ligado con mi esencia, que es un propósito de servir, es un propósito de trabajar con y para la gente, y hasta ahí. La visión de desarrollar esto y tener una empresa grande nunca fue primordial en el desarrollo. Las cosas se fueron dando de manera mágica, pero yo siempre digo que cuando hay ciertos elementos en lo que tú haces, eso fluye y eso va respondiendo. Yo no digo que no sea bueno prepararse, tener planes estratégicos, objetivos, eso llegó después, eso nos vimos en la necesidad de hacerlo después, pero en realidad esto se ha desarrollado y ha crecido por necesidad, en el sentido de que a medida que se han presentado las situaciones, los obstáculos, los problemas, los conflictos, hemos buscado soluciones y eso nos ha ido llevando a un crecimiento en todos los sentidos. Entonces, no hay receta para emprender porque, digamos, esa academia que nos dice qué hay que hacer no garantiza el éxito de un emprendimiento y no necesariamente tienes que tener todos esos elementos para arrancar. Es más, quizás muchos emprendimientos no se hacen porque la gente está pensando en lo que le falta para arrancar y no en lo que tiene para arrancar. ¿Y qué les dices entonces en ese momento? No piensen en lo que les falta, piensen en lo que tienen y arranquen, porque hay algo en el interior, hay siempre un tema de intuición o de sensación que te dice, sí, esto me gusta, esto me llama la atención, esto puede ser. Arranca, arranca porque en el camino, si haces las cosas bien y si logras entender que no hay camino sin tropiezos, o sea, vas a tener tropiezos, seguramente las cosas van a fluir. Y precisamente con lo que acabas de decir, ¿qué hiciste o qué hicieron? Porque entiendo que fue un dúo. ¿Qué hicieron para que Di Silvio Trattoria no solamente sobreviviera, sino que creciera? Estamos hablando de ¿cuántos? ¿11, 14 años? 14 años. 14 años. ¿Qué hicieron para que creciera teniendo en cuenta que ese fue el inicio en un local pequeño, 2 personas? ¿Cuántas personas iniciaron Di Silvio? Pero ¿qué hiciste diferente? O sea, hoy después de caminar todos esos años, ¿tú qué hiciste diferente para que Di Silvio creciera? Pensándolo mucho, porque no hay
ningún análisis que pueda decir exactamente qué fue lo que pasó. Pero pensándolo mucho, yo creería que hay como tres factores importantes que pueden haber incidido en que Di Silvio, en vez de sobrevivir o acabarse, como sucede con muchos emprendimientos, siguiera adelante. Y yo diría que uno es el propósito, eso que te dije. Pero fíjate que el propósito no tiene que ver con el objetivo o con la meta o con... Sí tiene que ver, pero quiero decir, el propósito per se representa un factor importante porque es el compromiso personal de vida hacia esa actividad. Entonces, es nuestro propósito, mi propósito, y coincidió, Ana María está de acuerdo, digamos, con ese propósito que es servir. El segundo, conectar con la gente, es decir, cuando un empleado, un cliente, un proveedor, yo qué sé, cualquier persona que gire alrededor de esto, tiene que estar involucrada de una manera positiva, de una manera constructiva. Digamos que el tema de la gente siempre ha sido central, más que hacer plata, más que volvernos millonarias, más que, lo cual no se descarta, ojalá pronto seamos muy millonarios, pero además para poder seguir dando bienestar, para crear comunidad. Y yo creo que ese es un segundo factor. Y yo diría que el tercer factor es en el camino no perder la esencia. Es decir, que los valores reales que uno tiene como persona en su vida se vivan cotidianamente en el proceso de crecimiento o en la cotidianidad, digamos, en el día a día. Entonces, si para mí la empatía o yo qué sé, la integridad es un valor importante en mi vida y ese es un valor muy importante para Ana María y para mí y creo que ha sido la goma que ha hecho que nosotras podamos trabajar juntas tantos años sin tener problemas, la integridad, entonces eso hay que vivirlo día a día. ¿Y cómo se vive? Por ejemplo, haciendo lo que se debe hacer de la manera correcta. Es decir, si yo como empresaria, así sea chiquitita, chiquitita, tengo que respetar unas reglas, unas normas, unos derechos, hay que hacerlo. Y eso lo hicimos desde el principio. Entonces, serían esos tres ingredientes a los cuales le atribuirías todo el desarrollo de Silvio, es tener ese propósito interno claro, que en el caso de ustedes era un tema de servicio, centrar todo en las personas, en todos esos públicos, no solamente el cliente, sino el cliente interno, los proveedores, es decir, te refieres a todos los clientes. Y tercero, tener esos valores bien cimentados y claro, como dices tú, que es la goma que pega todo lo anterior. Así es. Ok. Así es. Hay un tema de el segundo punto que si bien lo dicen los sistemas de planificación estratégica y parece que fuera muy formal decirlo, o el tercer punto, el vivir los valores, tener los valores, etcétera, en realidad es un tema vivencial, es un tema de estilo de vida, no, no tiene nada que ver con haberlo aprendido o hay que hacerlo porque así lo dice un tema de planeación estratégica. No desecho aquello, como te digo, lo que hicimos nosotros después fue recoger todo eso y ponerlo en un plan estratégico, pero no fue hacer un plan estratégico primero para después desarrollar todas estas cosas. Entonces ya teníamos muchas bases cuando lo hicimos. Ok. Para quienes nos escuchan y sueñan con emprender, ¿qué consejo les daría sobre cómo escalar un negocio de manera sostenible? Hay un gran maestro de todo esto que es los puntos de inflexión o los obstáculos. Entonces, siempre hay un poco de miedo cuando uno comienza esto porque hay tantas variables que pueden salir mal, digamos. Eh, y yo creo que, y muchos puntos de inflexión en los que hay obstáculos, fracasos, digámoslo así, entre comillas, o problemas o situaciones difíciles. Y yo creo que ese es el fuego que alimenta las decisiones para crecer o para ir mejorando las cosas. Entonces, si comenzamos a tener situaciones complicadas porque no podíamos tener un control suficiente sobre las cifras, las ventas, etcétera, bueno, entonces ahí invertimos en un software que nos ayudó a tener como toda la información organizada. Y así sucesivamente. Eso hizo que creciéramos. Si tenemos ya, no sé, 100 empleados y antes hacíamos todo prácticamente nosotras.
Entonces ya comienzas a tener, se te salen de las manos ciertas cosas porque no tienes la capacidad de micro Gerenciar. trabajar o gerenciar. Entonces ya se contrata una persona para talento humano, entonces ya comienzas a organizar ese tema de talento humano. Y así sucesivamente, todas las cosas fueron demandando su propio proceso de crecimiento. Cuando das ese paso, automáticamente hay un crecimiento, porque eso te permite, te da un espacio para hacer más. Entonces, el liberarme, por ejemplo, en mi caso, de los temas operativos del día a día, permitió que pudiera dedicarme como a lo estratégico, a pensar en cómo hacer, en qué crecer. Y luego han llegado personas que nos han apoyado en todos esos procesos, personas que ahora están trabajando con nosotros internamente, pero también personas que trabajan desde afuera, ayudándonos a resolver estas cosas y a prepararnos para seguir creciendo. Es decir, que entre uno de los principales consejos sería saberse rodear a raíz de cada desafío y reto, porque cuando uno crece definitivamente entiendo que hay que soltar. Indudablemente, indudablemente. Quizás de las cosas más difíciles para mí fue aprender a delegar, porque por una personalidad un poco controladora mía y de Ana María, ambas, nos costaba mucho trabajo no estar pendientes Lo mínimo. de lo mínimo, exacto. Y eso estaba agotando mucho, pues por lo menos en mi caso, como la capacidad y la energía, porque estaba cansada, estresada, etcétera, hasta que hice un proceso personal que dije, bueno, o sueltas o aquí no va a pasar mayor cosa y te vas a enfermar. Entonces, creo que eso fue clave para crecer, aprender a soltar y a delegar. Cuando llegó el momento y cuando así lo pedía, digamos, el emprendimiento o la empresa ya. Es decir, que emprender, a diferencia a veces de lo que nos pueden vender, o sea, cuando tú emprendes se vale cansarte, se vale sentir que a veces quieres renunciar o al día siguiente con las mismas o mayor fuerza, es decir, toda esa como carrusel de emociones se vale en el proceso de emprender. Se vale y no solo se vale, va a suceder. O sea, yo no creo que exista alguien que esté emprendiendo que no esté dispuesto a pagar ese costo, digamos. Pero después uno descubre que no hay necesidad de pagarlo tan caro, que se puede antes de que sea, digamos, afecte demasiado, en pequeñas cosas ir soltando y delegando. Y es una lección personal también, porque cuando uno es así en su emprendimiento, también es así en su vida, también es así con la pareja, con los hijos, etcétera. Entonces, aprender a soltar, a delegar, a no controlar necesariamente, a confiar, creo que es una gran lección y una necesidad para quien quiera desarrollar una empresa. Qué bueno. Mercedes, ahora hablemos un poquito más de ese hijo que tienen que se llama Di Silvio y que tengo entendido como dato bien curioso que el 50% o más del 50% de tus empleados son mujeres. Sí. ¿En qué momento, entiendo, Ana María y tú decidieron, ve, eso va con nuestra esencia del servicio? ¿Por qué mujeres más que hombres? Cuéntanos. Yo creo que eso es un rezago de mi trabajo anterior, donde el tema del desarrollo humano y de lograr involucrar a poblaciones que son más vulnerables era como un principio rector. Y conocer estudios y conocer, digamos, estadísticas y conocer hechos que demuestran que donde hay más mujeres hay más desarrollo, pero es más desarrollo, pero no económico. No estoy hablando de desarrollo económico, estoy hablando de desarrollo de comunidad, desarrollo de relaciones, Tejido social. desarrollo social. ¿Por qué? Porque tal vez por un hecho cultural, y esto no se niega, las mujeres, cuando las mujeres se desarrollan, arrastran consigo a su familia, arrastran consigo a su comunidad, arrastran consigo sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus esposos o maridos, si los tienen, etcétera. Y es como una cascada, ¿sí? Es como una acción en cascada. Si yo ayudo a una mujer a que entienda cuáles son sus derechos, a que los ejerza, a que los obtenga, seguramente eso va a repercutir en su familia y por lo tanto en la comunidad. Y eso sí fue algo muy pensado. Trabajar con mujeres, a mí me dio la oportunidad una mujer, digamos, de arrancar en Naciones Unidas en su momento
Y también un hombre muy importante en mi vida, pero hubo mujeres que fueron las que propiciaron mayormente que yo entrara en ese camino. Y creo que tengo que devolver eso de alguna manera donde yo puedo hacer lo que es en mi empresa. Y eso está visto. Que trabajar con mujeres se vuelve un reto también porque las mujeres tenemos un sentido más fuerte de ser cuidadoras o tradicionalmente hemos sido cuidadoras, entonces somos las que nos encargamos del cuidado y atención de los hijos, de los De la padres, casa. de la casa, y eso hace que necesitemos un balance vida-trabajo más equilibrado. Claro, lo que le llamamos calidad de vida y entra un poco en ese dilema cuando trabajamos, pero al mismo tiempo atendemos casa, atendemos hijos y atendemos y tratamos de trabajar todos esos frentes. Así es. Siguiendo por esa línea, Mercedes, eh, ¿cómo pueden los emprendedores entonces generar un impacto positivo en su comunidad sin comprometer la rentabilidad? Estamos hablando ahora de las mujeres y ese dilema vida, familia. ¿Cómo puede haberlo uno y tener un impacto positivo, eh, pero sin comprometer la rentabilidad? Y rescato algo que nos dijiste hace poco, en donde si bien cuando uno emprende, hay algo de lo que uno quiere lucrarse, no fue el dinero lo que en su momento a ustedes las motivó y las movió realmente a emprender. Era un tema de dedicarse a lo que les gustaba, vieron una oportunidad y en principio era más otra cosa la que las movía. Entonces, ¿cómo hacer eso? O sea, ¿cómo desarrollar comunidad, servir, responder a ese principio o a esos principios sin comprometer la rentabilidad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, ahí tengo que corregir algo. No es que el dinero no haya sido un elemento motivador, claro que lo es. Y de hecho se hace empresa y se llaman con lucro porque se espera recibir de la empresa una rentabilidad. El mensaje no fue solo hacer dinero lo Okay. que nos motivó a emprender, ni siquiera era el primer motivo que nos motivó a emprender, pero claro que está ahí ese motivo. De hecho, lo dije al principio, para mí era una oportunidad también de generar ingresos adicionales que necesitaba, porque estaba pues a cargo de sacar adelante unos hijos, etcétera. Entonces, pero si eso no va acompañado de esa esencia de la que tanto he hablado, de ese propósito del que tanto he hablado, posiblemente se dé y posiblemente muchas empresas viven y sobreviven así, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quiénes? Entonces, el cómo lo hicimos es simplemente fluyendo, como he dicho hasta ahora, poco a poco, atendiendo las mismas demandas que hacía la gente, el negocio, los clientes, los empleados. Yo creería que es un mito pensar que la parte humana o dedicarse a invertir en la gente, por ejemplo, pueda afectar la rentabilidad. De hecho, la inversión en tecnología y en mercadeo y en publicidad, y eso vino mucho, mucho, mucho después, más como herramientas que facilitaban el trabajo. Eh, Creo que lo principal que hemos hecho para que esto crezca y siga adelante con todas las dificultades que se puedan tener, que las hemos tenido, no es un camino de rosas donde nada pasa Y y todo todo fluye. fluye. eh, ha sido tener equipos comprometidos con ese propósito, que por cierto para nosotros se reduce en una frase que a cualquier persona que trabaja en Discipio le puedes preguntar y la van a decir, y es que preparamos y servimos con amor alimentos no solo para el paladar, sino también para el alma y el paladar. Entonces yo creo que nuestra idea de que nosotros no estamos vendiendo comida, realmente, de que esto no es un sitio donde la gente va a comer, sino estamos construyendo comunidad, estamos haciendo ciudad, haciendo país, estamos contribuyendo a la vida de muchas personas a través de ir a tener una experiencia en un restaurante. Creo que eso trasciende el hecho de solo, no, yo voy a vender, no qué sé, un vaso, no, yo voy a vender un plato de comida. Es como todo lo que rodea ese acto
de comer, preparar y servir con amor Con amor. esos alimentos. Mercedes, y en ese camino que no ha sido de rosas, pero ha sido más lindo que cualquier otra cosa, Sí. ¿qué errores cometieron? O sea, si no fue de que... Todos, todos. Y por fortuna los cometimos rápido. Se van cometiendo errores rápido. Siempre digo, hay que fallar rápido para aprender. Y por eso nuestra filosofía también con los colaboradores y con las personas que trabajan con nosotros es, sabemos que errar es humano. Hierra, rápido, dale, equivócate 2, 3 veces. A la cuarta sí, si te equivocas sobre la misma cosa, pues no, ya no es un error, ya es negligencia o cualquier otra cosa. Entonces, en muchas cosas, por ejemplo, en no saber delegar, eso fue una de las cosas que nos arrastró durante mucho tiempo en unos estados de estrés y de cansancio fuertes. Quizás en no invertir a tiempo en ciertas cosas, lo que generó quizás pérdidas económicas o pérdidas de talento o procesos mal hechos, o haberle puesto un plato en la mesa a un cliente no con la calidad que nosotros queremos porque de pronto nos equivocamos en las compras, en fin, en todo. Es que el camino es eso, es equivocarse, fallar, fracasar, y esos son los mejores maestros para crecer. Para crecer, convertiste los errores en oportunidades de crecimiento. Sí, digamos que ese podría ser la conclusión. Bueno, ya vamos finalizando este maravilloso espacio que nos has permitido. Gracias. Y esa pregunta que siempre nos pone un poquito como a pensar, si pudieras volver a ese 2011 y hablar con la Mercedes que estaba a punto de comprar el restaurante, ¿qué consejo le darías? Creo que no le daría ningún consejo. ¿No? ¿Qué le dirías? Le diría, sigue tu intuición, sigue tu visión, equivócate rápido para que aprendas y dale para adelante que si esto va a ser algo importante, lo va a hacer. Digamos que dar un consejo a la Mercedes de ese momento quizás sería entorpecer este camino tan bonito que hemos hecho de tanto aprendizaje, y creo que esa era una experiencia que Mercedes tenía que vivir de esa manera y no de otra. Ahora, si hoy alguien me pide un consejo, quizás basado en mi experiencia le podría decir, no, mira, esto. Sin embargo, creo que es un recorrido tan personal y que está basado tanto en la propia historia, que a veces aconsejar o decir que esto hay que hacerlo así o hay que hacerlo allá, no sé si sea tan conveniente. Sí. Mercedes, pero yo puedo hablar de mi experiencia y tú puedes de pronto en mi experiencia inspirarte en algo, pero dar consejos o decir esto se hace así porque yo lo hice así, así me fue bien, creo que es peligroso. Y aún así, ¿qué le dirías a un emprendedor que está a punto de emprender con base en tu historia? Lánzate y lo que te dije al principio, no mires lo que te hace falta para emprender, mira que tienes un molde para hacer empanadas, lánzate, no que es que necesito la máquina que hace empanadas automáticamente para poder suplir, no, mira, lánzate, haz las empanadas de tu casa, en el horno de tu casa, comienza a vender, que después el resto viene, si tú a eso le pones esas cosas que, digamos que hemos hablado hasta ahora, esa esencia, ese propósito, que hay más allá de vender empanadas. ¿Por qué quieres vender empanadas? ¿Para qué quieres vender empanadas? Entonces, si la respuesta no, que me quiero hacer rico con las empanadas, yo te diría, bueno, ahí sí te podría decir, bueno, cuestiónalo. Mira qué más hay detrás de eso, porque seguramente hacerte rico con empanadas podrás lograrlo, pero quién sabe cuánto o a qué costo lograrás eso. Entonces, como láncense, si tienen una idea de negocio, no esperen a ir a, ¿cómo se llama? La de los tiburones, a Shark Tank, o no esperen encontrar grandes financiaciones. Nosotros hice un sobregiro en ese momento que tenía en el banco para poder
pagar lo que me pedían Para comprar el negocio. comprar el negocio. Y no tenía la plata en ese momento y cuando lo compramos era un lugar que necesitaba muchas cosas, pero poquito a poco fuimos andando. Yo creo que la gente, los clientes, los amigos, porque así comenzamos, los papás, los primos, los amigos de los primos, los amigos de los amigos de los amigos, entendieron de fondo que había, porque era un sitio que no era muy bonito, ni por dentro, no era muy bonito, pero hoy es muy lindo, pero lo hacía muy bonito ese entusiasmo y esa alegría y esa calidad de comida que siempre fue buena. Es así, nunca por ahí se fue, digamos, una falla en la calidad de los elementos de Platos. los platos, etc. Entonces se volvió, ese Disilvio es una época que extraño y añoro un poco porque era como un gran club de amigos. Y no solo de amigos de todo tipo. Ahí llegaba todo tipo de personas de Cartagena. Y todos convivían en ese mismo espacio y yo decía, no puede ser, porque yo venía de ver cómo se van elitizando los espacios, ¿no? Y cómo se van como segmentando en grupos, y ahí era una cosa que era como yo Todos. decía, esta es la ONU, aquí están las Naciones Unidas, aquí hay de toda clase de personas, de todo tipo, hombres, mujeres, niños, grandes, viejos, jóvenes, negros, blancos, ricos, pobres, artistas, había de todo ahí, y eso era algo que me llenaba el alma. Y que siguió siendo así, pues ese fue como un impronto que le dimos. Entonces, al que quiera hacer algo, que arranque con lo que tiene, que eso lo va a ir multiplicando si le pone amor, seguramente. ¿Y hoy dónde podemos conocer más de Di Silvio, Mercedes? Di Silvio hoy tiene su hermosa sede principal, que fue la de Getsemaní, que después fue creciendo y creciendo, y pues ahora ya más grande. Comenzamos en la casita pequeñita donde hoy está el Café Di Silvio. Luego abrimos una sede en Boca Grande, que está ahí muy, muy bonita también. Luego abrimos en Ronda Real. Estos eran demandas de la gente, pero ¿por qué no abren cerquita de nosotros? ¿Pero por qué no abren cerquita de nosotros? Entonces nos fuimos a Ronda, estamos en el piso 12 del edificio del Centro Comercial Ronda Real, en una terraza maravillosa que ve casi 360 grados tenemos ahí De vista. de vista. Y recientemente, el año pasado, dimos un saltico fuera de la ciudad y ahora estamos en Barranquilla, en el barrio Bellavista, pegadito al barrio Prado. Y pues ahí van saliendo nuevas oportunidades, por ahí nos llegan ofertas, las cosas se van dando, las cosas se van dando. Entonces, pues el objetivo es, en la medida en que podamos seguir siendo una herramienta, un instrumento de crecimiento, de bienestar, de comunidad, de hacer a la gente feliz a través de lo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartirnos todo este trasegar de cómo fue el inicio de Mercedes y tu socia en Di Silvio, Trattoria y todo eso que han aprendido y que les has enseñado, como digo, la Universidad de la Vida. Qué bonita forma de emprender y de crecer empresarialmente. Qué bueno es ese mensaje para aquellos emprendedores que nos van a estar viendo y escuchando, que definitivamente a veces nosotros, cuando queremos hacer empresa, queremos que todo esté ahí. Es lo que de alguna u otra manera parte de la academia nos vende, en donde bien decías en lo que nos compartías, que es importante la planeación estratégica, tener muchísimas cosas claras, pero a veces eso no se da en la realidad y nos limitamos, ¿sabes? Y dejamos de pronto a veces pasar esas oportunidades y no dar como ese salto de fe de lo que muy interiormente queremos hacer, pero pensando en que para poder hacerlo tenemos que tener esto o aquello, Así no lo es. hacemos y dejamos pasar oportunidades. Siento que es una de las cosas que hoy más en lo personal me llega porque no siempre necesitamos todo para hacer las cosas. Otro aprendizaje también que es importante tenerlo desde el principio es que, y a veces suena lógico, pero uno no, uno quiere que todo salga bien y uno quiere que todo fluya y resulta que ese camino no es así, ese camino no es de rosa y es muy curvo Sí. y toca muchas veces volver a empezar, pero creo que con esa tenacidad y ese tener claro, digo yo, desde adentro ese propósito, va a marcar la diferencia. También ver cómo impacta a uno, no es que tengo que hacerlo porque me toca, no, es decir,
lo que tú haces realmente, cómo impacta, qué es lo que tú, en qué es lo que estás contribuyendo a esta sociedad, también es muy bonito y va muy como con esos valores internos que muchas veces, por pensar solo en el lucro, que es válido para algunas personas, Sí. descuidamos un poquito ese sentido realmente de cada cosa que nosotros hacemos que definitivamente marca la diferencia. Así es. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, Gracias. por compartir con nosotros este espacio. Y no sé, pues si quieres decir unas palabras ya finales para todos los que nos van a ver. Sí, muchas gracias, Tati. Fue muy agradable esta conversación y además estas conversaciones me ayudan como a identificar cosas que de pronto no había visto. Y un mensaje simplemente de gratitud a todas las personas que nos han acompañado en este proceso, que sin ellas o cada una de ellas ha puesto digamos, ni siquiera un grano de arena, un buen peñón en todo este proceso. Que si de pronto ven este podcast, quiero que sepan que han sido parte fundamental de todo este proceso. Que sí, que pues, digamos, yo voy dirigiendo este barco y Ana María va de copiloto conmigo en este barco, pero esto no arranca si no hay quien reme, quien esté pendiente de lo que está pasando alrededor, quien haga las cosas. Y todas las personas han sido súper, súper importantes, todas y cada una. Inclusive las que, digamos, se han ido porque quizás no encajaban con los valores de Di Silvio, inclusive esas personas siempre pusieron o dejaron una enseñanza o un aporte para nuestro crecimiento. Entonces, eso, y gracias por tenerme aquí. Espero que haya dicho cosas interesantes, espero que sí. Y bueno, hasta la próxima. Hasta Gracias, la próxima. Tati. Gracias a ustedes.